Muy bien. Bueno, pues estamos viendo esta enseñanza acerca de por qué los cristianos no son fieles en ofrendar de sus bienes a Dios. Y el primer propósito que deseamos alcanzar en esta enseñanza es que conozcamos la doctrina, el fondo espiritual. Realmente no se puede pensar en una ofrenda que no sea fruto del Espíritu Santo. El Espíritu es el que toma de lo de Cristo y nos lo hace saber. Hemos visto 3 puntos básicos, fundamentales. Primero, que los cristianos no son fieles en ofrendar por no conocer la doctrina de dar. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo era yo. Sí, ok, sí. El segundo punto es por no aprender de los hombres y mujeres que se dieron primeramente al Señor. Si quieres, apágalo. Ya lo veo. Vimos el tercer punto. La ofrenda se produce cuando hay fruto de Cristo en tu vida. Ahora estamos en el cuarto punto. ¿Cuál es el fruto de tu vida con que puedes honrar a Dios? Bueno, si nos enfocamos en que el fruto es algo que el Espíritu Santo ha traído a nuestra vida, ese fruto, la labor del Espíritu Santo es tomar de lo de Cristo, tomarlo de lo del Padre y hacerlo una vida en nosotros. Así es que si hablamos del fruto, pues estamos hablando de la vida de Cristo, la vida del Padre, que está manifestándose en nosotros, para entender qué es ese fruto. Y el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es traer a nosotros toda la vida del Padre y del Hijo. Así que si lo enfocamos en esta gracia de dar y ofrendar de nuestros bienes para Dios, pues tiene que ser algo que el Espíritu Santo está produciendo al hacer eco en nosotros de la vida de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el fruto de tu vida con que puedes honrar a Dios? Como escudriñando tu corazón, como llamándote a que si tú has notado algo que es una respuesta de tu corazón para con Dios respecto de la vida que Él ha traído a ti. Y bueno, aquí vamos a tocar un punto que dice que hay algunos problemas muy profundos en los cristianos que no los dejan ser generosos y libres para ofrendar. Es un estorbo, es una barrera que viene de la naturaleza de la carne y es algo profundo. No es por no saberlo, no entenderlo, sino que es algo que estorba desde la raíz de nuestro corazón. Bueno, un problema es que los creyentes que no pueden alcanzar esa generosidad y esa liberalidad es que viven conforme a la doctrina del mundo, que es la hipocresía. ¿Verdad? Bueno, la hipocresía es querer ser una buena persona, fingiendo, trayendo una imagen, trayendo un barniz sobre nuestras vidas. Y es algo, pero no es solamente algo que nos presenta delante de las demás personas. Es una raíz del corazón. Fingir, aparentar, el querer mostrar, y el pecado más fuerte es querer impresionar a Dios con nuestras apariencias, ¿verdad?
o con nuestra imagen, pero la palabra de Dios es como el agua que lava todos nuestros ídolos, que lava todas nuestras iniquidades. Es por eso que ustedes notan que estamos exponiendo muchos pasajes que enfocan este punto que estamos hablando, la ofrenda para Dios. Entonces, uno de los problemas es que los cristianos viven conforme a la doctrina del mundo, que es la apariencia, la hipocresía. La hipocresía todavía es más aguda porque quiere aparentar ser una buena persona, una persona recta, honesta, justa, generosa, pero todo es hipocresía. En Marcos 12, 41 y 44, el Señor Jesucristo les dio esta enseñanza, hablando con sus discípulos, les dijo: aprendan esto, conozcan esto. Y en Marcos 12, 41 al 44 dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Bueno, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Un cuadrante, la referencia es que era la 4ª parte de un denario. Y un denario era el salario diario de un jornalero. Así es que lo que alcanzó a echar esta viuda fue la 4ª parte de un salario de un jornalero. Entonces, aquí está el enfoque, y es la obra también de Dios, de no dejarnos atrapados o enraizados en algo que no es santo. Si tenemos una comunión y un compañerismo con Dios, pero tenemos guardado esas formas que son el pecado, son raíces del pecado. Y dice: entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. No guardó nada, era lo que quedaba. Le quedaba a ella la 4ª parte de un salario y lo depositó en el arca de las ofrendas. Bueno, el Señor está diciendo que la medida no es la cantidad que echaban los ricos, que echaban mucho, y aunque fuera mucho dinero en especie, ¿verdad?, o en efectivo, pues no era nada en comparación de lo que la viuda había echado. ¿Cuál era la diferencia? La liberalidad de su corazón para glorificar y honrar a Dios como un olor grato, porque Cristo se dio enteramente por nosotros, no un poquito, no aparentó que se estaba dando por nosotros, sino que los rigores del castigo por nuestros pecados estaban cayendo sobre Él. Y Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no oíste mi ruego cuando te pedí que, si fuera posible, hicieras que pasara esta copa de mí, que no la bebiera, cuando todo el pecado de nosotros iba a ser puesto sobre Él? Bueno, esa es la medida de darse todo lo que Él ha traído a ti. La vida que tienes, Él la trajo a ti. Entonces esta viuda echó su vida prácticamente, como aquella otra viuda de Sarepta, ¿se acuerdan? Que también echó en el acero toda la harina y el aceite que tenía para alimentar al profeta Elías.
Aquí tenemos una referencia a este enfoque. Segunda de Timoteo 3:5 dice: que tendrán, dice, refiriéndose a hombres reprobados, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, etc. Y dice este último calificativo, que tendrán apariencia de piedad. Esa es la hipocresía, apariencia de piedad en el versículo 5, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, retírate de ellos. No hay cosecha que recoger en ellos. Hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad. La piedad es la vida que Cristo vivió aquí en nosotros. Todo lo que Él vivió para enseñarnos, para traernos el mensaje de Dios, para mostrarnos la altura de la santidad, de la verdad, de la justicia, su obediencia para ir a la cruz. Todo eso es la piedad. Dios nos llama que nosotros tomemos de la vida de Cristo y nos nutramos de esa vida. Esa es la piedad que Dios quiere ver, porque su Espíritu es el que mora en nosotros y no podrá producir otro fruto más que la vida de Cristo. ¿Cuál es el fruto con el que tú honras a Dios? Bueno, aquí la apariencia de piedad es la hipocresía, pero negarán la eficacia de ella. No piensan ellos que de una vida de piedad tú vas a recoger grande recompensa, grande fruto, grande satisfacción, grande gozo, grande adoración de vivir esa vida que Él nos mostró. Por eso ha puesto su Espíritu dentro de nosotros. No puede el árbol bueno dar frutos malos. El árbol bueno es Cristo. Y los frutos es la vida que Él vive en nosotros. Tenemos aquí otro pasaje, Lucas 12:1. A ver, permítanme, a ver si no me suena muy bien esta cita, pero vamos a checarla. Sí, es correcto. Hablando el Señor a sus discípulos. En esto, juntándose por millares la multitud. Imagínense, ya millares son de perdido 2,000 personas, o a lo mejor 3,000, 5,000, tantos que unos a otros se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Él está enseñando a los que han de aprender de Él. Luego, esta enseñanza es para nosotros que estamos aprendiendo de Él. Primeramente, a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Bueno, esas multitudes aparentaban oír al Señor, buscar, y Él les dijo: no se engañen, aunque ellos están aquí empujándose unos a otros, no se engañen, hay mucha hipocresía en ellos. ¿Verdad? La levadura lo usa como un término que contagia, que se multiplica, que abunda. Ahorita vamos a ver cómo la hipocresía es una levadura que contagia. Es muy fácil que las personas aprendan a vivir en hipocresía, porque es un sentir que fácilmente se multiplica. Bueno, guárdense de eso.
Entonces, estamos hablando de esos problemas que tiene un cristiano, por lo cual no prospera espiritualmente, no crece en la gracia. ¿Qué quiere decir crecer en la gracia? Que cada vez tú tienes más de la vida de Cristo en ti. Así dice Juan 1:16, de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, ¿verdad? Gracia es lo que yo no puedo producir absolutamente nada, de Cristo tomamos en plenitud. Y crecer en la gracia es cuánto estás tomando más y más de todo lo que Cristo tiene para darnos. Crecer en la gracia. ¿Cuánta vida de Cristo ha crecido en ti? ¿Cuánto ha abundado en ti? Eso es crecer en la gracia. La Biblia nos enseña a crecer en obtener esa vida. Y la única condición es que tú la quieras tener, que la recibas, como cuando recibimos a Cristo para ser salvos. La condición era que queríamos tenerlo y queríamos que viviera en nosotros. Así es el querer tener la gracia de la vida de Cristo. Entonces, ¿qué iba a comentar? Sí, hay algo importante, hermanos, que debemos tomar en cuenta, que somos seres de influencia. Invariablemente, el flojo influye en muchos para que sean flojos. El pendenciero influye en muchas personas para que sean pendencieros. El que busca la riqueza influye en muchas, siempre es como un faro que está irradiando una influencia. Otros quieren ser como él, el sabio, el escriba, ¿verdad? El idólatra. Cualquier forma de vida que sea fuerte es una influencia. Somos seres de influencia. Si trasladamos esa característica a la hipocresía en la iglesia, los cristianos que cultivan una apariencia de piedad, que es la hipocresía, ellos están enseñando fuertemente a muchos otros creyentes en su iglesia que eso es una vida cristiana agradable a Dios. Ellos son seres de influencia para enseñar una falsa doctrina, apariencia, ¿verdad? De ahí viene el término la levadura, porque fácilmente se contagian otros de una manera vana de vivir. Bueno, estamos hablando de fuertes problemas profundos en el corazón del hombre. Ahí están, y solamente los podemos detectar como ese catéter que meten, hasta observar ahí con una cámara cómo están las arterias del corazón o las venas. Así es la palabra, que penetra y observa y nos hace detectar qué problemas tienes en el corazón. No podemos ser engañados y tampoco podemos engañar a Dios. Dice en Mateo, vamos a ver esta cita, Mateo 13, del 24 al 29. Dice así: les refirió otra parábola diciendo a los discípulos, esto es lo que enseña Jesús a los más cercanos, a los más íntimos, sus discípulos. Transmitirle esta vida a un discípulo, pues es una reproducción a través de discípulos. Dice, les refirió otra parábola diciendo,
El reino de los cielos es semejante. Aquí está hablando del reino espiritual donde Cristo nos ha introducido. Todos, por el solo hecho de haber recibido a Cristo, tener a Cristo en nuestro corazón, haber nacido al reino de Dios, pertenecemos a este reino. Y dice, cuidado, porque en ese reino se introducen muchas contaminaciones que no pertenecen, que muchos quieren llevarlas, ¿verdad? Podemos reflejar este reino de Dios como la iglesia, porque la iglesia está formada por creyentes, y esos creyentes pertenecen al reino de Dios, pero está diciendo que los creyentes no traigan a la iglesia o al reino de Dios contaminaciones. Y dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Aquí el hombre que sembró buena semilla es el Señor Jesucristo. Él es la semilla preciosa, la simiente no corruptible. Y Él es la semilla, ¿verdad? Y su campo son los corazones de los que creen en Él. Y Él sembró buena semilla en su campo o en los corazones. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Bueno, ese enemigo es el diablo. La hipocresía nace de la naturaleza del diablo. Es una semilla corruptible. Entonces el diablo es el que ha sembrado la hipocresía mientras los hombres de ese campo duermen, ¿verdad? Dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, esto es una parábola de algo que los labradores tenían que luchar con esta planta. Una de las características de la cizaña era que se apegaba a las raíces del trigo como un parásito y se enredaba en las raíces del trigo y quitaba la vida o el nutriente al trigo, de tal manera que el trigo se veía anémico, raquítico, estaba contaminado por cizaña, ¿verdad? Bueno, en la parábola la cizaña pues es una hierba, pero el significado aquí es que el pecado está tan entrelazado con la raíz espiritual. Muchos serán salvos, pero si tú cortas igual cizaña y trigo, pues quizás estás cortando una planta que tiene vida. Déjenla así. Y en el día de la siega, pues los segadores sabrán separar lo que es cizaña y lo que es trigo. Bueno, la enseñanza aquí es que esa cizaña representa el pecado que siempre está entrelazado con la raíz espiritual.
Y nosotros lo menos que podemos entender o saber es que hay cizaña espiritual. Y cuando hablamos de creyentes que influyen para mal en otras personas, ellos tienen en su raíz, como el trigo que es la buena semilla, tienen entrelazada cizaña. Bueno, la cizaña les está quitando su vida espiritual, porque tiene apariencia de buena semilla, pero no es buena semilla. Bueno, en este sentido, el Señor refirió esa parábola a sus discípulos. La hipocresía es cizaña. Bueno, el que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, Dios está delegando una cierta responsabilidad, que cuides el campo de tu corazón. Esa es tu responsabilidad. Y que te enteras del labrador que hay un pecado que está muy entrelazado con las cosas espirituales, que revises tu corazón, porque esa apariencia de piedad o hipocresía te está quitando la vida. ¿Cómo lo llevamos a la realidad? Pues un cristiano raquítico, anémico, nunca parece cristiano, aunque parece que sí, pero parece que no. Ese es el problema.